Familia, ¿cómo están? Oye, yo miro muchas camisas ahí de The Med en español. Qué bien, que viene representando acá The Med en español. Allá miro algunas camisas por ahí. Hey, qué alegría que puedan estar. ¿Alguien nos visita por primera vez acá en The Med en español? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Primera vez acá? Allá, sí, qué bien. Gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que puedan sentir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué bueno que están acá con nosotros. Esperamos que puedan sentirse amados acá. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que puedan sentirse amados, queridos y en familia. Mi nombre es Adrián Aguilar y tengo el privilegio de ser uno de los pastores acá en The Med. Y estamos muy contentos de que puedan estar. ¿Cuándo estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Estamos listos para estudiar la palabra? Y antes de que nos pongamos de pie, y leamos la palabra, quiero darte un poquito del contexto, porque quizás algunos es la primera vez que, como decíamos, algunos es la primera vez que están acá con nosotros. Así que estamos en esta serie de Jonás y hemos estado 3 semanas hablando sobre Jonás. Estamos yendo versículo por versículo. Así que quiero darte un poquito del contexto antes de que leamos los versículos que queremos estudiar juntos. Hoy pasamos al capítulo 2 y el capítulo 3 todavía está mejor que el capítulo 2, así que estoy emocionado de poder ir al capítulo. Así que no te lo puedes perder el próximo domingo. Pero déjame te doy un poquito del contexto. El libro de Jonás inicia con estas palabras. Inicia versículo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás: ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella, porque la maldad ha llegado hasta mí. Vemos a Dios enviando a uno de sus profetas. Las semanas pasadas hablamos de quién era Jonás y hablamos de que Jonás era un profeta que no quiso escuchar la voz, y vemos a Jonás queriendo huir del llamado de Dios para su vida. Y una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que cuando queremos huir de Dios, siempre habrá un barco disponible en la dirección contraria a la que queremos ir. Ahora, Jonás dice que decidió irse a Tarsis. Algunos ya lo vieron. Tarsis era lo que en ese tiempo se conocía lo último del mundo. Estaba a 2500 millas de donde Jonás estaba. En lugar de ir hacia donde Dios lo estaba llamando, que eran unas 500 millas de donde él se encontraba. Así que él decide irse, paga su pasaje, se sube a un barco y comienza su trayectoria a huir de Dios. Pero después, cuando están en el mar, él dice que el Señor envió unos vientos que provocaron grandes tempestades. Y ahí aparecen en la escena los marineros tratando de rescatar la nave en la cual iban y no pudieron. Así que comenzaron a adorar a sus dioses y comenzaron a pedirle. Y en ese tiempo, cuando estaban haciendo eso desesperadamente, lanzando el cargamento que llevaban, que era una pérdida para ellos, se encuentran a Jonás abajo del barco dormido. Y el capitán le dice: ¿qué haces ahí, dormilón? Vamos, adora, pídele a tu Dios que quizás nos salve. Entonces Jonás queda descubierto y les dice: ¿saben qué? Esto es mi culpa. Soy profeta de Dios del cielo, del creador del mar y de la tierra. Tírenme al mar y la tormenta se detendrá. Los marineros tratan aún más fuerte de tratar de no hacer esto, porque tienen miedo. Dice: ¿cómo nos puede hacer esto a nosotros? Así que tratan, pero al final no pueden, y terminan arrojando a Jonás a la borda, terminan arrojando a Jonás al mar. Y la tormenta se calma, y dice que esto provocó un miedo, un temor en los marineros, que algunas versiones dicen que se convirtieron a Dios, hicieron pacto, hicieron promesas y se convirtieron. Vemos que el Señor todavía usa, en medio de la desobediencia de Jonás, aún lo usa para que personas conozcan de él. Y vemos cómo es que Dios se glorifica en eso. Dios es glorificado aún en medio de la desobediencia de Jonás. Así que el capítulo 1 termina así. Termina Jonás siendo arrojado al mar, y inicia el capítulo 2. Y hay una separación ahí del versículo 17. Por eso no lo quise que lo estudiáramos la semana pasada, así que lo vamos a estudiar hoy, porque el versículo termina así. Así que si te puedes poner de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a abrir el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y vamos a leer el versículo 17 y después vamos a leer del capítulo 2, el versículo 1. Y si tú lo tienes, puedes decir: I got it. Got it. Dice la palabra de Dios, dice
Versículo 17: y el Señor proveyó un pez enorme para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez, diga conmigo, 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra nos trae de regreso, Señor. Tu palabra, Padre, nos edifica, y tu palabra, Señor, es una lámpara a nuestros pies, Padre, en este mundo de oscuridad, Señor. Te pido que nos ayudes a poder, Padre, predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a no agregarle ni quitarle, Señor, sino que hablarla, Padre, con fidelidad, Señor. Te pido que hables a los corazones de las personas, Señor. Yo solamente puedo hablar al intelecto de ellos, Padre, pero tú puedes hablar a los corazones, Señor. Eso te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, puedes sentarte. ¿Sabes? Vamos a hablar 3 principios que encontramos en estos versículos, y quiero iniciar con el primer principio que encontramos en estos capítulos. Y el primer principio que encontramos es que lo encontramos en los primeros versículos que acabamos de leer, que es que la provisión de Dios no siempre tiene la forma que esperamos, pero siempre tiene el propósito que necesitamos. La provisión de Dios no siempre tiene la forma que esperamos, pero siempre tiene el propósito que necesitamos. ¿Sabes? Jonás esperaba escapar. Dios proveyó un pez. No era lo que él quería, pero sí lo que lo salvó. Qué interesante lo que dice el versículo, que el Señor proveyó el pez. Y cuando yo escucho la palabra provisión, y especialmente en esta situación, si me encontrara Eduardo, cuando escuchara la palabra provisión, no me imaginaría, fuera lo último que me pasara por la mente, que el Señor proveyera un pez. Si estuviera esperando una provisión de Dios en esta situación, la provisión, yo quisiera, Señor, proveyera un chaleco salvavidas, o quizás que me proveyera un bote con un equipo de rescate para que me sacara de donde estaba, o que el Señor proveyera una isla a la cual yo pudiera nadar y estar a salvo. Pero vemos que la provisión aparece a Jonás en la forma de un pez. Y tal vez tú también estás esperando que Dios haga algo que te rescate, que te saque del caos, que te ayude, y quizás Dios lo está haciendo, pero quizás no se parece de la forma en que tú lo estás esperando. El pez no era el castigo, sino que era la provisión. El gran pez no era el fin, sino el inicio. El pez no fue enviado para ahogar a Jonás, sino para salvarlo. ¿Cuántas veces rechazamos lo que en realidad fue una respuesta de Dios? ¿Cuántas veces será que muchas veces estamos esperando que Dios actúe de cierta manera, y por eso no podemos reconocer cuando Él está obrando de una manera diferente que nosotros esperamos? ¿Cuántas veces oramos y decimos: Señor, tú tienes que accionar de esta manera porque es la manera que yo lo puedo entender, pero Dios actúa de una manera diferente a lo que nosotros estamos esperando? Realmente la provisión para Jonás en ese momento no se siente como un rescate, pero lo es. Imagina esto por un momento. Estás siendo tirado por la borda. Estás cayendo al oscuro, a lo frío, en medio de las olas gigantes a tu alrededor, y de pronto una sombra enorme aparece debajo de ti y te encierra en su boca. Realmente no parece provisión, no se siente como rescate, no se siente como una respuesta de Dios. Yo no sé tú, pero yo tengo una cosa que se llama cuando hay algo que no sé lo que está debajo de mí. No sé si a ti te pasa, pero yo me da pavor cuando no sé qué es lo que está debajo, especialmente cuando estoy nadando en algo que está más hondo y no sé qué abajo. Pues, pasan tantas cosas por mi imaginación, pero tengo que actuar como hombre macho enfrente de Kenny, así que nunca le digo.
Pero me imagino a Jonás, de repente en medio de todo esto, una sombra gigante lo traga completamente. Y realmente no somos tan diferentes a Jonás. Cuando pensamos por una pérdida, por un fracaso, por una temporada difícil en nuestra vida. No sé si tú has hecho eso, pero yo me he preguntado, Señor, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? Yo lo he hecho. Ha habido momentos donde ha sido la mano de Dios en mi vida y me he preguntado, Señor, ¿por qué me estás castigando de esta manera? Porque muchas veces la provisión de Dios viene en forma de un gran pez. Y lo dijimos la semana pasada, que no es que el Señor no nos tienta a nosotros, que no digamos que somos tentados por el Señor, porque el Señor no tienta. Pero hablamos de la importancia del amor del Padre, que con su amor infinito nos trae de regreso a Él. Y esta es la realidad, que el dolor no siempre es castigo. A Jonás ese gran pez le parecía un castigo, parecía el juicio final. Pero el versículo 17 de Jonás 1 nos dice que el Señor no dice que el Señor envió este gran castigo para Jonás, sino que el Señor proveyó un pez enorme. No dice este fue el castigo para Jonás, sino que esta fue la provisión del Señor para Jonás. Y la semana pasada vimos que quién era el personaje. A ver si se acuerdan, ¿quién es el personaje principal del libro de Jonás? El Señor. Sí, yes. El Señor. No es el pez, no es la tormenta, no el barco. El personaje principal es el Señor. ¿Será que a veces lo que nosotros llamamos el problema, Dios lo llama provisión? Porque a veces miramos un vientre oscuro y Dios ve una sala de espera para la transformación de tu vida. A veces vemos un encierro, pero Dios ve un lugar seguro para nuestras vidas. A veces vemos un desastre, pero Dios ve una oportunidad. Jonás no planeó eso. Jonás nunca dijo, Señor, por favor, que sea alimento para peces. Jamás dijo eso. Claro que no. Y muchos de nosotros tampoco pedimos estar pasando por ese diagnóstico. Muchos de nosotros nunca pedimos recibir esa llamada que recibiste. Muchos de nosotros nunca pedimos estar pasando por lo que estamos pasando. Pero escucha esto con atención, iglesia. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Dios no siempre nos va a dar lo que queremos para nuestra vida, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y necesito parar un poco acá para que no te me bloquees y me digas, pastor, ¿cómo me puede decir que lo que me está pasando es una provisión de Dios? Pastor, ¿cómo me puede decir que lo que yo estoy pasando en este momento es una provisión de Dios? Y escucha eso, no estoy diciendo que todo lo que está pasando fue enviado directamente por Dios. Pero lo que sí estoy diciendo y lo que sí quiero decirte, iglesia, que todo lo que vivamos de una u otra manera puede acercarnos más a Él. Que de una u otra manera lo que estamos pasando por nuestra vida nos acerca más a Él. Nos lleva a depender de Él, a confiar en Él. ¿Cómo vamos a aprender a confiar en Él si nosotros siempre queremos tener el control de la vida? ¿Cómo podemos esperar que el Señor provee si nunca pasamos por escasez? ¿Cómo podemos experimentar la sanación de Dios si nunca hemos pasado por algo? Y quiero ser sensible a esto porque sé que muchos de nosotros, estamos pasando por situaciones difíciles. Pero déjame decirte que por lo que sea que estamos pasando, no es para alejarnos, sino para acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Dios está contigo incluso en el vientre de un gran pez. Jonás 2:1 dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Y esto nos lleva al segundo principio para ti este día, que es: la oración no siempre cambia tu situación de inmediato, pero definitivamente cambia tu corazón. Y ahí comienza el proceso de restauración para tu vida. Es ahí donde comienza el cambio.
No sé si puedes notar la historia, puedes notar que el cambio de Jonás no comenzó en medio de la tormenta, no comenzó cuando lo arrojaron al mar, no comenzó cuando el pez se lo comió, no comenzó, sino que comenzó la restauración cuando alzó sus ojos al Señor. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero definitivamente cambia nuestros corazones. Compartí esto con algunas parejas en este año y hablaba de la importancia de oración y que muchas veces oramos porque nuestra esposa cambie o porque nuestro esposo cambie. Y una de las cosas que aprendí es que cuando yo oraba para que Kenia cambiara, porque había áreas, no te hagas como que tú no has orado porque tu esposo o tu esposa cambie. Me enteré de una cosa, me di cuenta de algo, que el Señor no cambió a Kenia, el Señor me cambió a mí. Porque cuando oramos no cambia inmediatamente la situación, pero definitivamente cambia algo en nuestro corazón, porque nos acercamos a Él. Es ahí donde cuando Jonás clamó y Dios escuchó. Tal vez hoy te encuentras en un lugar oscuro, encerrado, sin claridad, sin respuestas. Tal vez te estás preguntando, ¿por qué, Señor? Y Dios no te responde con una lancha, ni una isla, ni un salvavidas, sino con un pez. Porque a veces, aún en medio del inesperado, Él pasa por una transformación. A veces en las situaciones inesperadas es cuando pasan las transformaciones eternas de nuestra vida. No rechacemos el pez. No pelees contra el proceso, porque lo que tú llamas tormenta, Dios lo está usando como camino de regreso a Él. Los momentos de búsqueda, a comenzar a caminar con Él una vez más. ¿Será que los grandes peces en nuestra vida nos acercan a Él? Diga conmigo, es hora de orar. Diga conmigo, es hora de orar. Vamos, dilo como que lo crees. Es hora de orar. Jonás solo, a punto de ahogarse, a punto de indefenso, sin escape, no podía hacer absolutamente nada para salvar su vida. No había una barca, no había nada, tierra firme, no había nada. Su orgullo no podía ayudarlo, sus credenciales no podían ayudarlo, su compañía no podía ayudarlo, su dinero no podía ayudarlo. Había uno solamente que lo podía ayudar, y ese era el Señor. A veces Dios nos lleva a un lugar donde solo Él puede ayudarnos. Y cuando lo hace, no lo hace para castigarnos, sino que nos hace como el amor del Padre que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y si nosotros, siendo malos, tenemos un amor para con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Jonás llegó al fondo no solo del mar, sino de sí mismo. Al único lugar donde uno se da cuenta que no es autosuficiente, un lugar donde solo hay una opción: volverse a Dios. Y quizás tú y yo hemos llegado en algún momento de nuestra vida a ese lugar. Un lugar donde nuestras fuerzas se agotan, donde nuestros recursos se acaban, donde nuestro control se rompe. Y eso, aunque duele, no es el fin. Porque escucha esto, iglesia: estar débil no es lo mismo que estar sin esperanza. Porque la palabra dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, Él se perfecciona en nosotros. ¿Sabes? Ha habido muchas veces donde le he orado al Señor: Señor, quiero ser fuerte, Padre. Quiero, Señor, nunca batallar más, Padre. Quiero ser fuerte, Padre. Quiero ser un representante tuyo, Señor. Y me doy cuenta que cuando estoy en esos momentos donde me siento fuerte, es cuando más comienzo a alejarme de Dios, porque comienzo a perder de mi dependencia de Dios. Y es entonces cuando el Señor me trae de regreso a Él y me hace entender que cuando soy débil, Él es fuerte en mí.
Es ahí donde el orgullo muere, donde la autosuficiencia se rinde y donde la fe revive en nuestras vidas. Jonás estaba en problemas, claro que sí. Y tal vez tú y yo también lo estamos en esta situación. Tal vez tu matrimonio está en crisis y Dios no interviene y no sabes qué va a pasar. Tal vez estás viviendo de cheque a cheque y no sabes cómo vas a pagar este mes que viene. Quizás recibiste un diagnóstico médico que no sabes qué va a ocurrir. Tal vez tus hijos están tomando decisiones equivocadas y no sabes qué hacer con ellos. Y sabes que no importa. Dios no nos pide explicaciones de cuál es la situación. Él nos invita a que vengamos a Él. Él nos invita a que volvamos a Él. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en apuro? Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Que ore. No dice que nos quejemos o que nos rindamos, sino que oremos. Estamos afligidos, oremos. Que ore. Es hora de orar, iglesia. No es tiempo de buscar a quien podemos culpar, sino es tiempo de regresar a Él, de buscarlo en oración, buscarlo, rendirnos a Él. Es tiempo de doblar nuestras rodillas, pero no solamente eso, es tiempo de actuar. Así como el hijo pródigo que reconoció, pero no solamente se quedó ahí, sino que regresó, se puso de pie y regresó al Padre. A veces nos quedamos solamente en la oración, pero no actuamos. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a que ores? Pero no solamente qué es lo que te está llamando a orar, sino en qué te está llamando a actuar. ¿En qué nos está llamando a actuar en nuestras vidas? Jonás hizo lo mismo en el vientre. No solamente oró, y esa oración cambió el rumbo de su vida. Y así como nosotros también lo podemos hacer hoy. Y déjate digo esto: quizás tu situación no cambie de inmediato después de la oración, pero tú cambiarás cuando empieces a orar. Quizás tu situación no cambie cuando comiences a orar, pero tú vas a cambiar cuando comiences a orar. Y el Señor te va a dar más paciencia. El Señor te va a dar de su fortaleza. El Señor te va a fortalecer y va a estar contigo. Esta es la realidad, iglesia, que cuando llegamos al final de nosotros mismos es cuando podemos encontrar el principio de Dios en nuestras vidas. Jonás no tenía el control, pero aunque no podía ver una salida, todavía podía orar, y eso es suficiente. Jonás, versículo 2 dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Hay alguien que ha estado aquí en esta situación, donde quizás oramos y nada sucede, donde quizás oramos y sentimos que nuestra oración no pasa del techo de la casa. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y quizás puede decir: pastor, yo no sé qué orar. ¿Cómo voy a orar si no sé qué orar? ¿Te ha pasado que no sé si has hecho algún círculo donde estás orando con alguien o con otro grupo, y de repente el que va a orar antes de ti ora como si estuviera hablando lenguas angelicales, y de repente tú te quedas y dices: yo no sé qué orar? Ha estado ahí donde yo no sé qué orar. Ya Marcos aventó toda la oración perfecta. No está acá estas vacaciones. ¿Te ha pasado eso? Dice: pastor, yo no sé qué orar. No sé qué orar. Y mira lo que Jonás oró, porque lo que Jonás ora no es una oración
propia, sino que ora los salmos. Lo podemos ver ahí en la pantalla. Dice que Jonás, desde la profundidad del Seol clamé. Lo vemos en Salmo 16:10. No me abandonarás en el Seol. He sido desterrado de tu presencia, estoy cortado de tu vida. Dice el Salmo 31. Las aguas me rodearon, las aguas han llegado a mi cuello. Salmo 69. Los que se aferran a ídolos, odio a los que se aferran a ídolos. Salmo 31. Vemos que la oración de Jonás no es una oración que sale de él, sino que estaba recordando la palabra que él había aprendido y lo estaba trayendo a la oración de él. Pastor, no sé cómo orar. Ora la palabra. Pastor, no sé cómo orar ni cómo interceder. Ora la palabra. Por eso la importancia, decimos una y otra vez, oremos, aprendemos, leemos la palabra. Porque a veces cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos qué decir, podemos decir: Señor, tú eres mi pastor, Padre, y a pesar de que me siento y yo sé que nada me faltará, Señor, Padre, porque que ande, Señor, en valle de sombra y de muerte, Padre, yo sé que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Padre, en que me sienta así, Señor, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Iglesia, cuando no sepamos orar, ora la palabra del Señor. Ora la palabra. Ora lo que la palabra es verdad y es vida. Sabes, la oración más poderosa no es siempre la más bonita, sino es la más honesta. La oración más poderosa no es la más bonita, sino la más honesta. Porque a veces podemos pasar una hora orando y orando superficialmente, pero cuando nos rendimos delante de Él, a veces toma un minuto para rendirnos delante de Él, y a veces toman sin palabras, solamente un corazón rendido ante Él. Y cuando oramos, mira lo que pasa. La oración no siempre trae un milagro inmediato. Jonás comienza a orar desde el versículo 1, pero nada pasó. No hubo un milagro visible, no hubo liberación inmediata. El milagro llegó sino hasta el versículo 10, cuando dice que el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Y quizás estás orando y nada está pasando. Quizás estás orando y nada está sucediendo. Quizás estás orando y quizás como Jonás en el versículo 1 nada está pasando. Pero déjame decirte, me encanta la historia. Una de las primeras predicaciones que hice cuando estaba trabajando con jóvenes, prediqué sobre Primera de Reyes capítulo 18, 42. Habla la historia de Elías. Dice que Elías subió al monte Carmelo y allí se arrodilló en el suelo y apoyó la cara entre las rodillas. Después le dijo a su ayudante, a su siervo: ve y mira hacia el mar. Y el ayudante fue y miró y le dijo: no veo nada. No se ve nada. Elías le dijo: vuélvete. Volvió a ir, no pasó nada. 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 Volvió a ir, 7 veces fue. Y después dice: oh, mira, veo una pequeña nube del tamaño de una mano que está subiendo del mar. Entonces Elías le dijo: ve a decirle a Ahab que se prepare su carro y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero. A veces no va a tomar una oración. A veces necesitamos seguir orando, seguir orando. Y a pesar de que no veamos nada, Dios sigue trabajando. Iglesia, solo porque no vemos algo no significa que Dios no está haciendo algo. Y quizás no lo está haciendo como tú miras, pero quizás lo está haciendo en ti. Mientras tú oras, iglesia, Dios obra. Él está alineando el tiempo perfecto. Y cuando sea su momento, nadie podrá detener lo que Él ha planeado para tu vida.
Nadie puede hacer que Dios haga lo que no quiere hacer, pero nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Y escucha esto: la fe no es esperar hasta que el milagro llegue para alabar a Dios, sino alabarlo incluso cuando todo parece en silencio. La fe canta y adora en medio del vientre de un pez o en medio de una situación inesperada. Por eso Hebreos 11:1 dice: porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? No es difícil adorar cuando Dios hace el milagro. Pero ¿qué cuando no hace Dios el milagro y adoramos? ¿Qué cuando Dios dice no y seguimos adorando? Pablo y Silas adoraron antes de que las celdas se abrieran. Quizás a veces necesitamos adorar en medio de la oscuridad del vientre del pez. Versículo 9, después de que Jonás hace la oración, dice: lo que he prometido te cumpliré. Y esto nos lleva al principio, en un último principio que quiero compartir contigo. Cuando Dios te rescata, no es solo para que estés bien, es para que vuelvas a tu propósito. Diré una vez más: cuando Dios te rescata, no es solo para que estés bien, es para que regreses a tu propósito. Algunos de nosotros nos hemos arrepentido, pero no estamos obedeciendo a lo que Dios nos está llamando. Y diré esto con mucho amor: si decimos que amamos a Dios y no obedecemos en lo que Él nos está llamando, es bueno preguntarnos si realmente amamos a Dios. Entonces el Señor dio la orden y vomitó a Jonás en tierra firme. Versículo 10. Cuando pensaba en esta imagen, me daba cuenta de una cosa: que la salvación de Jonás no fue linda ni fue bonita. No fue algo hermoso. Imagínate, vómito de un gran pez, peces, ácido, no sé qué haya dentro de un pez, otros peces quizás. No había nada bonito en la salvación de Jonás. No fue nada limpio, no fue elegante, no fue perfecto, pero fue salvación para él. Y algunos de nosotros quizás, o algunos de ustedes, están pasando por momentos feos, no limpios, no lindos. Pero quiero decirte algo. Si puedes ponerte de pie. Quizás dices: pastor, lo que he hecho no es limpio, no es bonito, es sucio. Y quiero decirte que no hay nada que el Señor no pueda meter su mano y rescatarte donde tú estás. No hay nada tan sucio que la mano del Salvador, que me rescató a mí, que rescató a ti, que quiere rescatarte a ti, no pueda entrar y pueda sacarte. Sabes, Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y Jesús dijo en Mateo, me encanta porque Jesús dice en Mateo 12, 39 y 40, dice: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra.
Me encanta porque Jonás representa nuestra desobediencia, iglesia. Pero hay uno mejor que Jonás, que Jesús representa la obediencia perfecta. Jonás fue arrojado para calmar la tempestad, mientras que Cristo Jesús fue llevado a una cruz para calmar nuestra condena. No sé si puedes entender, pero cuando miramos el libro de Jonás, iglesia, no es una ventana para mirar hacia afuera. Cuando miras el libro de Jonás, es un espejo para que nos podamos ver tú y yo y saber que no podemos salvarnos nosotros mismos, y hacernos entender que no podemos por nosotros mismos, y hacernos entender que tú y yo estamos en la misma condición y necesitábamos de uno mayor que Jonás, que viniera en la cruz para salvarte a ti y a mí. Jesús es el verdadero Salvador. Cuando no lo merecíamos, Él envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Cuando no podíamos salvarnos nosotros mismos, Él vino a salvarnos a nosotros. Así que te hago una pregunta. ¿De qué estás huyendo de Dios? ¿De qué te encuentras huyendo de Dios? O quizás le has llamado al pez algo diferente. Recordemos que la provisión de Dios quizás no se ve como esperamos, pero siempre es exactamente lo que necesitamos. Recordemos que es tiempo de orar aun cuando todo parezca estar en silencio. Y Dios no solo nos rescata del problema, sino que nos regresa a nuestro propósito. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Y si tú necesitas que oremos por ti, y si tú quieres rendirte hoy delante de Él, quizás estás encontrado huyendo, corriendo, y hoy Dios quiere traerte, pero no solamente para que vengas un domingo, sino para que seas transformado completamente. Si ese eres tú, quiero que hagas esta oración conmigo. No hay nada sucio, no hay nada que el Señor no pueda limpiar. Y solamente lo hacemos cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él murió por nosotros. Así que haz esta oración conmigo. Si tú necesitas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Ven a mi vida, Señor. Límpiame. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y dame la seguridad de que soy tu hijo. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano ahí donde tú estás. Si tú la has hecho por primera vez, levanta tu mano allá. Levanta tu mano. Si tú has hecho esta oración por primera vez, le has dicho: quiero entregarle mi vida al Señor por primera vez. Acá, si puedes, Rubén, orar por acá. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Iglesia, si tú necesitas oración, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si tú necesitas oración, quiero orar por ti. Si tú dices: yo me siento que estoy en ese pez, y siento que oro y no pasa nada. Siento que oro y siento que nada cambia. ¿Será que puedes alabar aún en medio de la oscuridad? Y quiero recordarte y asegurarte una cosa: que Dios está contigo aún en medio de esa situación,
Padre, yo oro, Señor, por cada mano levantada, Padre. Que tú vengas, Señor, y que tu Espíritu venga, Padre, y los llene, Señor. Que tu Espíritu venga, Padre Santo, y les dé, Señor Jesús, la seguridad de que tú estás con ellos, Padre. Que les dé la seguridad, Padre, de que tú, Señor, no los has soltado ni un solo segundo, Padre. Y de que tú, Padre Santo, Señor, cumplirás el propósito en su vida, Padre. Señor, hazles saber algo, Padre, que aún en medio del silencio, Señor, tú estás obrando. Que aún en medio, Señor, del silencio, Padre, tú estás trabajando, Señor. Que aún en medio del silencio, Padre, tú estás moviendo, Señor Jesús, algo, Padre, que aunque no lo podemos ver, Señor, tú estás obrando, Padre. Trae, Señor, paz, tranquilidad, restauración, Padre, a cada persona, Señor, a cada mano levantada, Señor, a tu iglesia acá, Padre. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú, Padre, nos amas como el buen Padre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia, dale fuerte el aplauso al Señor. Dáselo fuerte, 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 fuerte. Dáselo fuerte, fuerte. Iglesia, Él es el Rey de esta casa. Iglesia, Él es nuestro Salvador. Él es mayor que Jonás, que cualquier otra persona. Él es, iglesia, Él es nuestro Salvador. Él es el que está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Iglesia, no te puedes perder el próximo domingo. Próximo domingo el Señor trae una respuesta al profeta Jonás. Y nos vamos a dar cuenta que Dios nos usa en todo tiempo. Así que, iglesia, déjame orar por ti. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Bendícelos, Padre. Guárdalos, Señor, durante la semana, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe, Padre, a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo los guíe, Señor. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, próximo domingo en familia, vente.